Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a empezar la clase de hoy. Eh, Profe, no se escucha. Creo que me perdí un rato. ¿Sí me escuchan ya? Sí, profe, ya lo escuchamos. Perdonen, es que mi internet ha estado muy, muy feo. Y digo, si me voy de vez en cuando, no se espanten. Es mi internet. ¿Vale? Entonces, les comentaba yo que el maestro Elías me dijo que están haciendo unos croquis. ¿Mande? ¿Qué dijo, profe? Dime- Digo que el maestro Elías me comentó que les está dejando hacer unos croquis, creo que para un concurso. Creo que con nosotros no, profe. Bueno, profe, es que a nosotros nos había comentado de un concurso de dibujo, pero era opcional, no era así como que todo el salón. Ah, ya, ok. Porque me estaba escribiendo hace ratito, no tiene mucho. Por eso no estaba yo iniciando la clase ahorita, me estaba escribiendo que les está dejando unos trabajos. Bueno, no sé si a lo mejor ustedes no, pero me dijo que mayoría de primeros, creo me dijeron. Y que los apoyáramos compartiendo, creo que sus trabajos, algo así. Pues es que ahorita lo que estamos viendo con él es como que técnicas El de dibujo. color, de pintura. Por ejemplo, ahorita nos tocó de pintura, pero por ejemplo, el anterior era de color o de lápices de dibujo, cosas así, pero todas son técnicas. Ah, ya, ok. Sí, es que como me escribió, dije, bueno, pues les voy a preguntar porque no sé ni qué onda, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar la clase de hoy y
por clase me refiero a un examen sorpresa. No, no se crean. Vamos a ver algunos. Bueno, sí va a haber examen sorpresa, pero va a ser hasta el final, ¿sale? Así es que todo lo que pregunten ahorita es probable que venga del examen, a veces no, no sé. Pero vamos a empezar, ¿sale? Primero quiero discutir con ustedes. Bueno, ahorita que tenemos 2 horas tenemos algo de tiempo, ¿sale? Necesito discutir con ustedes, ahorita que estamos todos, el sistema de evaluación, o más bien, qué vamos a hacer para el primer parcial, ¿sale? Ahorita les voy a presentar mi pantalla para que vean lo que nos vamos a evaluar. Yo normalmente hago con todos los alumnos, hago que lo vean y decidamos entre todos si sí quieren ese tipo de evaluación o proponemos otra, ¿vale? Bueno, Valente ya sabe que al menos hago eso, ¿vale? Les propongo si sí o si no, que lo revisen, que lo chequen y sobre eso vamos trabajando, ¿vale? Entonces, déjenme presentar mi pantalla. Yo creo que ahí la ven, ¿sí la ven? Sí, profe. Sí, Ok, vamos a empezar con la evaluación parcial. No la estoy grabando porque esta no es como una clase, ¿ok? Esto es un borrador de una evaluación, por eso quiero que lo vean primero, para que me digan si quieren hacer eso o no. Yo tengo varias propuestas, pero necesito que estemos todos de acuerdo, porque realmente va a ser una autoevaluación, ¿sale? Entonces, bueno, aquí están todos los datos. Hemos hecho ejercicios, hemos hecho tareas y la evaluación. El 60% de la evaluación, ¿ok? Entonces, pues, va a ser de otra vez. El otro es diseño de una planta arquitectónica con sección áurea, que es lo que vamos a hacer el día martes. ¿Okay? Entonces, eso no se preocupen, eso lo vamos a hacer en conjunto. Y la investigación o las tareas que hemos dejado es la investigación según reglamento sobre consideraciones de diseño para personas con alguna discapacidad en diferentes edificios, ¿no? Creo que hasta ahí todos claros, ¿cierto? Esos son los trabajos que hemos hecho y ejercicios y tareas que hemos hecho. ¿Va? ¿Y en qué va a consistir la evaluación? Bueno, la evaluación va a ser elaborar el diseño de un espacio de una casa o un edificio, el que quieran. Va a ser, puede ser una cocina, una recámara, un estudio o una oficina, haciendo un predimensionamiento del mismo. Y una vez que lo hagan, lo van a intercambiar con uno de sus compañeros y el otro compañero se va a encargar de encontrar los errores. Ahora, se supone que la evaluación es hasta fin de mes, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer a partir del día martes? Bueno, vamos a hacer primero el diseño de la planta arquitectónica con sección áurea, ¿vale? Eh, Les voy a dar algunos tips acerca de cómo diseñar en planta, ¿sale? Y algunas medidas de algunos muebles, ¿sale? Para que sepan cómo diseñar y en el caso, ¿qué vamos a encontrar de errores? Van a encontrar errores, por ejemplo, de distribución, de circulación, de algunas consideraciones o algunas excepciones que se pueden hacer. A ver, otra vez que me...
No he hecho nada de los porcentajes, pero a ver, dime, cuéntame, ¿qué inquietud tienes ahí? A ver, otra vez. Ok, sí. La evaluación, ahí como ahí dice en la pantalla, ¿sale? Vamos a elaborar un diseño de un espacio, no de una casa completa, solamente de un solo espacio, ¿no? Hasta ahí creo que está bien. Y vamos a hacer un predimensionamiento. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tener en cuenta medidas, por ejemplo, de muebles. Puede ser, si es una recámara, por ejemplo, puede ser una cama, un buró, un escritorio, un tocador, cosas así, ¿sale? Y vamos, bueno, lo van a ustedes a intercambiar con uno de sus compañeros, el que ustedes quieran, ¿vale? Se lo van a mandar por correo, obviamente, porque va a ser en línea. Se lo van a enviar y ese compañero al que ustedes le envíen su proyecto se va a encargar de encontrar los errores que puedan tener, ¿vale? Para eso, para que no haya tantos errores, obviamente vamos a hacer ejercicios de cómo diseñar, cómo considerar circulaciones, cómo considerar espacios si es que cabe todos los muebles o si no caben, dependiendo las medidas. Yo les daré las medidas correspondientes de su ejercicio, ¿ok? Por ejemplo, yo les voy a decir, hagan un rectángulo de tanto por tanto y sobre eso tiene que hacer, digamos que puede ser una medida estándar, por así decirlo, y ya ustedes deciden si quieren hacer o una cocina, o una recámara, o un estudio, o una oficina, ¿vale? Para eso les voy a dar datos de cuánto mide, por ejemplo, un escritorio, cuánto mide, bueno, la silla ya la vimos, cuánto mide una cama, cuánto mide un tocador, cuánto puede medir un closet, etcétera, ¿no? Yo les voy a dar datos que ustedes van a considerar y lo van a ustedes a dibujar en su plano. Y el otro compañero va a encontrar los errores. ¿Hasta ahí todos claros? Sí, Sí, Mac. profe. Suena bien. Sí, Profe, profe. yo tengo problemas con el audio. No le escuché casi lo que habló. A ver, lo voy a escribir, ¿vale? Mm, vale, ya lo escribí ahí, ¿no? Entonces,
¿Están de acuerdo con esa evaluación o quieren que o la podemos cambiar? A mí me parece bien. Esto tiene que ser de mayoría, ¿eh? Entonces, los que estén de Yo acuerdo. igual, profe, sin ningún problema. Sí, no, aquí está bien, igual. Ok, Vania, Ana, no sé si... yo sé que tienen un poquito de problemas al entrar, pero ¿está Sí, está bien? bien, profe. Ok. Los tomo en cuenta porque todas estas evaluaciones, o sea, esta va a ser una casi autoevaluación entre ustedes. Yo no los voy a evaluar, los va a evaluar su compañera, entonces para que no me echen la culpa de que le sacaron mala calificación, algo así, ¿no? Sino que su otro compañero va a tener la calificación que vayan a sacar, ¿ok? Recuerden que es el primer parcial, ¿vale? No se preocupen si salen bajos. Todavía tenemos el trabajo final y el trabajo final estoy planeando que sea algo más elaborado, pero va a estar más interactivo, ¿vale? Todavía no se los puedo revelar, pero en eso les voy a decir, ¿vale? Bueno, entonces esto ya lo voy a mandar con la maestra Jackie, porque ya todos están de acuerdo, ¿vale? Entonces vamos a empezar ya la clase del día de hoy, que si se acuerdan estábamos viendo proporciones, ¿no? Entonces voy a presentarles mi pantalla y al final vamos a hacer un pequeño examen. ¿Alguien ha jugado Kahoot? Sí, No. Ok. El Kahoot es como si fuera un quiz y tienen tiempo límite para poder responder. Ok, entonces no son preguntas tan elaboradas ni tan complicadas, o sea, es algo muy sencillo solamente para em, seguir recordando, ¿no? Lo que hemos visto. Entonces no se preocupen, no es nada del otro mundo. Pero sí les va a crear un poquito de adrenalina, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a empezar a grabar la clase del día de hoy. Bueno, a ver, entonces, de lo que vimos en la clase pasada, ¿alguien me puede decir lo que se acuerde? Porque esto va también de acuerdo con los sistemas de proporcionalidad que vamos a ver hoy. ¿Alguien que me diga algo muy general sobre lo que vimos la clase pasada? pues estamos viendo lo de... Ok, ¿y qué Ajá. te acuerdas? Y bueno, yo me acuerdo que estábamos viendo también cómo se relacionaba con algunos objetos y también algunos edificios, la relación entre el punto, el número y el rectángulo. Ok, el rectángulo, el punto y la curva que se hace, ¿no? ¿Alguien más quiere También decir nos algo? decía que, así como dato interesante, pues la sección Aura estaba diseñada para que el punto estuviera en donde más llamara la atención y también que pues que ya tenían muchos años llevándolo a cabo, pero también nos dijo usted que no en todas se iba a llevar a cabo la sección Aura. Ok, está bien. Digo, la sección áurea solamente es otro sistema de proporcionalidad, ¿sale?
Realmente los sistemas de proporcionalidad se utilizan desde la arquitectura desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Estamos hablando que, por ejemplo, el número áureo o la sección áurea viene desde la antigua Grecia, imagínense. Y hasta la fecha se sigue ocupando, ¿no? Porque actualmente, bueno, me faltó escribir el título, pero actualmente se siguen encontrando formas y geometría dentro de la sección áurea o dentro de objetos, flores. El ejemplo más común es un girasol, ¿vale? El girasol tiene exactamente una sección áurea muy bien definida, junto con las flores, las rosas también. Entonces, mucho de lo que hay en la naturaleza tiene sección áurea y nos parece bastante, pues, interesante y entre cómodo de ver, ¿no? Porque a veces, cuando nosotros vemos naturaleza o vemos paisajes, dices, ay, sí, qué bonito, ¿no? Estar ahí en una cascada o algo así, ¿no? Entonces, casi todo lo que nos rodea tiene sección áurea. ¿Va? Ahora, después de la sección áurea, resulta que los romanos empezaron a crear órdenes clásicos. Los órdenes clásicos son como un sistema también de proporcionalidad, ¿vale? Que podemos encontrar en algunos edificios. Mucha de la arquitectura eh, que se puede encontrar desde los romanos hasta la fecha vienen a partir de los órdenes clásicos de la arquitectura. ¿Alguien de pura casualidad ha escuchado hablar de los órdenes clásicos? Nada más por pura curiosidad. No, yo no, no. Bueno, los órdenes clásicos normalmente los podemos encontrar en arquitectura romana. ¿Qué puede ser? O al menos, digamos, eh, por ejemplo, la Casa Blanca de Estados Unidos, ¿vale? Es una arquitectura clásica, ¿no? Cuando son edificios que están construidos con un sistema anterior a la época, por así decirlo, no sé, digamos gótico, ¿no? Y digamos que hoy, o en este momento, un arquitecto se le ocurre construir una catedral con estilo gótico, ¿no? Cuando el estilo varía entre el tiempo, ¿vale? Ya no se le llama como tal gótico, sino se le puede llamar pregótico, ¿vale? Siempre el pre cuando el estilo no corresponde a la época donde surgió, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si la Casa Blanca es de una arquitectura clásica, sería de un estilo preclásico, ¿ok? Hay muchos edificios también aquí en México de esta orden, por ejemplo, el Teatro de Gollado, que está en Guadalajara, también es de una arquitectura clásica. El Hospicio Cabañas, que también está en Guadalajara, que también es una de las arquitecturas preclásicas que podemos encontrar aquí en México. El Teatro Juárez, que está en Guanajuato, me parece. Aquí en Puebla, pues se le puede considerar clásico. No sé si todos, bueno, supongo que sí. Todos ubican el Panteón Municipal, ¿cierto? El que está ahí sobre la 11 Sur y casi con la 31 Poniente. En la fachada que tiene ese cementerio es de un estilo preclásico, ¿vale? Para que me vayan entendiendo que es algo preclásico, ¿vale? O la arquitectura clásica. Entonces, desde los romanos, cuando empezaron a hacer sus templos, ¿vale? Y vamos a hablar mucho acerca de esto, porque es un poquito de contexto antes de entrar a la cierta proporcionalidad que nos ofrecen los órdenes clásicos. Los romanos ya ven que eran muy politeístas, ¿no? Antes de que el Papa, ¿quién fue el que hizo el cristianismo legal? Ay, no me acuerdo. Bueno, antes de que se hicieran católicos, ¿vale? Eran muy politeístas. Y cada dios, ¿sale? Tenía su propio templo. Y es cuando empezaron a crear los romanos algunas columnas, alguna arquitectura un poquito más sobria,
¿vale? Y empezaron a crear esta proporcionalidad que podemos encontrar también hasta el día de hoy y que sus aplicaciones pueden ir no tan solo a arquitectura preclásica, sino que podemos ocuparla ahora en estilos más contemporáneos. ¿Sale? Seguir esa misma proporcionalidad es muchísimo más sencillo a la fecha. Bueno, después de esto viene el Renacimiento, que fue en el siglo XV. En el Renacimiento, digamos que todo lo que es entre cultura, entre artes, cultura, matemáticas, bueno, artes, ciencias y política, como que dieron ese despertar, ¿no? Después de la Edad Oscura, que llaman la Edad Media, viene ese despertar y se crean otras teorías del Renacimiento que también las vamos a ver, no se preocupen, las vamos a ver, porque es necesario que ustedes vean cuáles son las proporciones que existen dentro de la arquitectura y cómo se aplican también al interiorismo. ¿Okay? No porque sean eh, arquitectura, digamos que exterior o general, por así decirlo, no quiere decir que no se aplican también al interiorismo. Todo esto tiene aplicaciones tanto en arquitectura, digamos que exterior, interior, hasta en urbanismo se puede ocupar, ¿vale? Entonces, digamos que en el Renacimiento también surgen otros sistemas de proporcionalidad que le llaman las teorías del Renacimiento. ¿En qué consiste en esto? Bueno, ya ven que Leonardo da Vinci, ¿no? Crea el hombre de Vitruvio, empieza a dibujar y hace varios inventos, ¿no? En el Renacimiento se empiezan a crear, por ejemplo, la Capilla Sixtina, ¿no? El Palacio de San Pedro, y más bien la Plaza de San Pedro, perdón, y todas estas arquitectura que estaba surgiendo cambia completamente la forma en que vemos la arquitectura hasta el día de hoy, ¿no? Muchas de las reglas, les digo que se tomaron desde hace muchísimo tiempo hasta el día de hoy se siguen ocupando. Y hasta 1948, hay una más reciente, pero es más japonesa, que se llaman el Ken, ¿vale? El modulor digamos que viene desde 1948, surge a partir de la Revolución Industrial, ¿no? Donde todos los materiales empiezan a ser como en mayor producción, ¿sale? Y al hacerlo, al tener mayor producción, empiezan a estandarizar ciertos materiales, ¿no? Donde algunas máquinas tienen esta medida estándar, empiezan a sacar a niveles mayores o mayor volumen de producción. ¿Cómo qué puede ser o qué materiales estoy hablando? Tenemos, bueno, les voy a dar dos ejemplos. Uno puede ser las vigas de madera, de acero, ¿sale? Creo que todos hemos visto vigas de acero o columnas de acero, ¿no? De esas que parecen una forma de I o una forma de H, ¿no? Creo que si han sido observadores, muchos edificios ya tienen este tipo de construcciones, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ya están más estandarizadas, ¿sale? Ya traen una medida específica y solamente lo que hacen es unir entre una pieza y otra, ¿no? Por ejemplo, las vigas que les estoy hablando de metal vienen de 12 metros, junto con las varillas también vienen de 12 metros, los Armex, ¿vale? Vienen de 6 metros, ¿no? Entonces, hasta en interiorismo, por ejemplo, las alfombras, ¿vale? Vienen en anchos de 3,66, tablas, por ejemplo, de piso laminado que miden 60 por 1,20, ¿vale? Eh, telas, por ejemplo, en caso de cortinas o persianas, que a veces traen un ancho como de 2 metros, 2,50, 2,80, ¿vale? Pero todo esto se va empezando a estandarizar y sobre eso ya se van utilizando algunos de estos materiales, ¿vale? Entonces, todos estos sistemas de proporcionalidad vienen cambiando conforme va pasando el tiempo. Ahora, un dato curioso, por así decirlo, es que no sé si ustedes han escuchado
sobre que a veces los arquitectos dicen, ah, es que el estilo no sé qué, o es que el estilo no sé qué, ¿no? O que alguna corriente de interiorismo es esto, ¿no? Realmente la palabra estilo, ¿sale? No quiere decir como, o no da referencia, o sea, en arquitectura, la palabra estilo viene de un vocablo griego, ¿vale? Que quiere decir columna, ¿vale? Cuando ustedes empiezan a hablar o escuchan algunas personas que dicen, ah, es que yo quiero mi casa en estilo minimalista, ¿no? Y pues tú sabes, o al menos ya vas a saber, que el estilo no significa propiamente como una corriente, ¿no? Sino realmente estamos hablando de una columna. Pero no te vas a poner ahí de payaso pensar, no, o le vas a corregir al cliente, no, es que no es así, es que estilo significa otra cosa, y no, no, nada de eso, ¿no? Sino que pues vas a pensar otra cosa, pero digamos que la gente o nuestros clientes tienden a decir eso, ¿no? Por ejemplo, que te pidan un diseño, un estilo industrial, ¿no? Y piensas y dices, ok, el estilo industrial no es un estilo como tal, es una corriente del modernismo, ¿vale? Pero no le vas a decir al cliente, pues, ¿sabes qué? No, no es un estilo, es una corriente. Entonces, nada más para que es un conocimiento que ustedes deben tener, nada más, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero, antes que todo, y creo que con esto debí empezar, antes de ver sección áurea, sobre órdenes clásicos. Les digo, órdenes clásicos, va a estar un poquito pesada esta clase, entonces por eso me voy a ir, bueno, no tan rápido, pero sí quiero que quede claro algunos puntos, que vamos a ver unas columnas y después vamos a ver del por qué o por qué estamos viendo esto, ¿no? ¿Por qué proporcionalidad, ¿sale? Y qué tiene que ver los romanos hasta la fecha, ¿no? Entonces, órdenes clásicos, ¿sale? Dentro de los órdenes clásicos existen diferentes tipos de arquitectura, ¿sale? Digamos que el, el, entre comillas, el estilo viene siendo lo clásico, ¿no? O la tendencia es clásica. Pero dentro de esa tendencia hay otros subtemas o otros ítems que va a diferenciar entre una arquitectura de otra y también, digamos que el tiempo en que difiere, ¿no? Y también algunos templos, lo que le estaba yo diciendo, que algunos templos, por ejemplo, si eran dioses masculinos, era un tipo de columna. Si eran diosas femeninas, obviamente era otro tipo de columna, ¿vale? Entonces, lo que hicieron fue como, entre comillas, estandarizar algunos de sus templos o de su arquitectura en, en columnas, ¿sale? Entonces, vamos a ver la primera, el primer estilo, ¿sale? Muy bien. Primero, las órdenes, ¿sale? Para entrar un poquito en contexto antes de esto, ¿vale? Las órdenes llegaron a proporcionar una gama de expresiones arquitectónicas que van desde la rudeza y la firmeza hasta la esbeltez y la delicadeza, ¿sale? Lo que les comentaba yo, ¿no? Les digo, hay construcciones que están dedicadas a personas masculinas y personas femeninas, ¿vale? Y sobre eso ellos hicieron como una diferenciación, ¿sale? Entre lo que si es hombre es rudo, es firme, ¿no? O si es mujer es una esbeltez y una delicadeza. Entonces, todo esto vamos a verlo poco a poco, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una columna que los romanos empezaron a fabricarla. Todo esto es a base de piedra, o más bien de mármol. ¿Vale? Y aquí están las órdenes clásicas. ¿Vale? Está el orden dórico, el orden jónico, el orden corintio, que vienen siendo esas más estilo griego, y los romanos, el estilo más romano, que es el orden toscano y el orden compuesto. Ahora, se han de estar preguntando,
¿Y de qué rayos me sirve saber esto? Bueno, esto de todos modos lo van a ver más a profundidad cuando vean algo sobre historia del arte, ¿vale? Pero lo que nos vamos a enfocar ahorita es en algunas proporciones que tienen estas órdenes, ¿sale? Estas órdenes que estamos viendo aquí, en algunas artes también se aplica, ¿sale? ¿Cuáles artes se pueden ocupar? Bueno, también está la música, también se ocupan estas órdenes, ¿sale? Que les digo que los romanos empezaron a estandarizar este tipo de cosas y no tan solo lo dejaron en lo que es la arquitectura, sino que lo empezaron a hacer tanto en la escultura como en la pintura y en la música. Aunque en algunas artes tuvieron más auge, como lo que es aquí en la arquitectura y en la música, ¿no? Un dato interesante es que en la música, por ejemplo, si tenemos algo más alegre, viene a ser algo más dórico. ¿Vale? Si es algo más triste, tiende a ser algo más jónico. ¿Vale? Hay entre una de esas hay variaciones, ¿sale? Pero para que me entiendan más o menos es realmente esto. Solamente en música. En arquitectura ya es otra cosa y está más estandarizado y más ordenado. ¿Vale? Entonces vamos a ver la primera, que es el orden dórico. ¿Vale? El orden dórico es una de las órdenes más antiguas, o digamos que fue la primera en aparecer. Digamos cuando los griegos empezaron a ser romanos, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿O por qué estamos viendo esto? Bueno, algunas características de este tipo de columna y de edificios tienden a ser o tienen una corriente más estandarizada, ¿sale? Aquí, digamos que en el tiempo empezaron a investigar cómo es que, o cómo pueden ustedes estandarizar o cómo pueden hacer un sistema de proporción conforme a esto, ¿sale? Entonces, las líneas que tiene ahí son líneas más rudimentarias y una estética basada en proporciones del cuerpo masculino, ¿vale? Y su robusto arquetipo. ¿Vale? Se empleó en edificios griegos en honor a deidades masculinas, es lo que les estoy comentando, ¿no? Todo, no sé si se acuerdan que en las primeras clases les comentaba yo, casi todo, o más bien, todo lo que está a nuestro alrededor está pensado en proporciones del cuerpo humano, ¿vale? Ya sea mujeres o hombres, ¿vale? Todo está pensado. Y lo que hicieron los romanos fue, pues hay hombres grandes, bueno, altos, fuertes, ¿no? Y dijeron, pues ¿sabes qué? Voy a hacer algo parecido al hombre, ¿vale? Y empezaron a hacer este tipo de columnas donde las líneas son un poquito más simples, no tiene tanta ornamentación, ¿vale? Y eso quiere decir que la columna es un poquito más ancha a comparación de las otras, ahorita vamos a ver las otras, es un poquito más ancha y su arquetipo, o sea, digamos que el estilo que estaba manejando, eh, se, se, se empleó o se ocupó para hacer edificios griegos en honor a deidades masculinas, ¿no? Como les digo, los griegos en ese entonces, o los romanos, a ver, ya me pasé, no, ajá, sí sigue. Entonces, los romanos empezaron a hacer edificios de este tipo donde querían representar la masculinidad en una sola columna, ¿no? O un tipo de arquitectura. Entonces, esta columna se adapta para edificios más bajos, ya que su altura es 8 veces su ancho. ¿Qué quiere decir esto? Que la columna es más ancha que alta, ¿vale? Entonces, esa proporción que se va a estar manejando, ahorita vamos a ver, les voy a explicar por qué. Esa proporción que se está manejando de 7 veces o 6 veces o 8 veces se va a estar manejando con respecto al ancho y a lo alto del edificio. En este modelo, por ejemplo, el capitel consta de dos partes. El ábaco, el elemento cuadrado que recibe directamente las cargas del frontón, y el equino, constituye una especie de almohadilla abajo del ábaco.
¿Cuáles son estas partes? Bueno, el, el ábaco, ¿vale? Es realmente estos dos elementos que constituyen, ¿vale? Son los que reciben todas las cargas. Por ejemplo, si tenemos una carga horizontal o una trave horizontal, esto es lo primero que recibe la columna, ¿no? Y el equino, que es realmente la unión entre lo que es la base y lo que tiene que soportar la columna, ¿no? Ese es el equino, esta almohadilla que se hace, y este es el ábaco, el intermedio, el que está de forma trapezoidal, ese es el ábaco. Entonces, les digo, los romanos o los griegos, en este caso, empezaron a hacer columnas un poquito más interesantes, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, digamos que real, ¿vale? Entonces, todos estas columnas, si se dan cuenta, están más juntas que otras, ¿sale? Están, digamos que más agrupadas. Ahorita vamos a ver otras que están un poquito más separadas, pero este tipo de columnas empezaron a hacer edificios un poquito, pues no tan altos, ¿no? Pero sí ya tenían una medida un poquito más estándar para este tiempo, puede ser como de una medida de 3 metros, ¿vale? Acuérdense que todo el material era de una piedra o era mármol, entonces sí que pesaban estas columnas, ¿no? Y estas edificaciones pesaban muchísimo, ¿no? Es por eso que dicen que cuando muchas edificaciones que hay en Roma o en Grecia y todo eso, ya no existen porque fue demasiado peso, ¿no? O tal vez pasó por ahí un desastre natural y las tiró. Entonces, todo esto viene surgiendo a partir de sistemas Entonces, de... profe, en una construcción, entre más ligera, aguanta más. Actualmente está más relativo a esa cuestión, ¿vale? Entre más, digamos que tenemos, imagínense una nave industrial, ¿sale? Si tenemos una nave industrial, las naves industriales más o menos miden de ancho 12 metros por, ¿qué les gusta? 30 metros, ¿no? Imagínense, es una bodega literalmente. Y para ese tipo de construcciones más de estilo industrial, se les ocupan armaduras. No sé si les han visto. Son como, ay, ¿cómo les puedo explicar? A ver, déjenme buscar una imagen, ¿vale? Para que estemos en la misma sintonía. Voy a quitar ahorita la presentación. Les voy a enseñar una imagen. ¿Vale? Ese tipo de construcciones tienen este sistema constructivo, ¿vale? Que le llamamos armaduras. Que ahora voy a decir que tiene que ver. Si son más altas, no es que puedan resistir más, ¿no? Sino también depende del sistema constructivo. Este tipo de edificaciones, digamos que sí aguantan, ¿vale? Porque pueden ejercer o podemos ejercer cargas no tan mayores, porque por eso se les pone como lámina, un techo ligero, porque lo que nos permite hacer este sistema de construcción es tener claros más grandes, pero lo que les afecta a este tipo de construcciones, una, son los sismos. Eso creo que a todas las construcciones les afecta, ¿no? Y la otra es el viento, ¿no? Y me van a decir, ¿pero qué tiene que ver el viento aquí? ¿No? O sea, si son grandes, ¿qué tiene que ver el viento? Bueno, tiene que ver el viento porque, por ejemplo, si tuviéramos esta nave, ¿no? Y tenemos este techo, y normalmente los claros o las entradas son amplias, ¿sí? ¿Qué va a hacer el aire? Va a entrar y va a ejercer una presión hacia arriba, queriendo desprender el techo, ¿sí? Entonces, es por eso que a algunas naves se les ponen algunos, le llaman contraventeos, que son unos refuerzos
como una especie de varillas. A ver si los llego a encontrar aquí. Son especies de varillas como tensores, ¿vale? Que hacen que se amarren, digamos que entre unas armaduras y otras, para que el viento no les afecte. Entonces, no porque sea más alto tiene que resistir más, ¿no? Sino también todo esto depende del sistema constructivo, ¿sale? Le estoy poniendo el ejemplo de las naves, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, una casa, ¿no? Y esa casa tiene de alto, no sé, 5 metros, ¿no? Que primero debo de considerar el sistema constructivo, ¿no? Ya no es un sistema constructivo tradicional a base de cimientos de piedra, eh, castillos, no sé, losas, Vigueta y Bovedilla. Bueno, Vigueta y Bovedilla es así todavía. Pero al ser más alta nos requiere de otro sistema constructivo más elaborado y un poquito más complejo, ¿vale? ¿A qué me refiero? Que pueden ser, primero puedes tú construir, por ejemplo, la casa con armaduras de acero, ¿no? Con estas columnas y traves de acero, y después vas cerrando espacios, ¿vale? Para que una casa sea construida así, necesitamos tener otro tipo de cimentación más elaborada que se les llaman zapatas aisladas o zapatas corridas, ¿vale? La zapata aislada, imagínense que es como si fuera un pie, ¿no? Como si fuera la pierna, ¿no? Imagínense, vean su pierna o su pie. ¿Qué es lo que pasa si ustedes ponen toda la fuerza sobre un pie? ¿No? Llega un momento en que o te duele el pie o te empieza a hormiguear el pie, ¿no? Porque se empieza a cortar la circulación. Bueno, la zapata funciona casi de la misma manera. Ejerces primero, la zapata va dentro bueno, va en el subsuelo, ¿no? Y es como si fuera un pie, ¿no? La zapata tiene una armadura, tiene un rectángulo, mira, les voy a enseñar más o menos, que es una zapata aislada y que es una zapata corrida, ¿sí? Esta es una zapata aislada, ¿vale? Primero tiene una base de un concreto que le llaman concreto pobre, donde digamos que la diferenciación entre el terreno no le puede afectar, ¿vale? Después viene la armadura de todas las varillas y después viene el principio de la columna. Ese principio de la columna se le llama dado. Ese dado va a funcionar como la articulación entre la base y la columna como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar en ese dado? En ese dado es donde se ejerce la mayor presión que puede recibir las cargas horizontales del edificio o del peso que vaya a cargar, ¿vale? Entonces, ese dado tiene que ser ni muy rígido ni muy flexible. Tiene que ser algo intermedio, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Una zapata aislada, ¿vale? Ya ven que hay algunas varillas que empiezan a apoyarse sobre la base, ¿no? Esas varillas realmente va a hacer que cargar todo el peso que le vayamos a meter a la casa. Esas varillas, esas poquitas varillas son lo que los va a cargar, ¿no? Después de ese tramo de dado, es una zapata corrida. Después de ese tramo de dado, ya viene la columna y se empiezan a hacer uniones, ¿vale? Entre la zapata y la columna como tal, ¿no? Entonces, esto es un pequeño 3D, ¿sale? Y cada vez que, bueno, dependiendo también el ingeniero, el estructurista que nos diga, ¿sabes qué? Vas a necesitar columnas a cada, no sé, 3 metros, ¿no? Que es lo estándar. Entonces tú vas a tener que considerar a cada 3 metros a eje, ¿vale? Eso quiere decir a la mitad, cada 3 metros una zapata, ya sea corrida o aislada, para que puedan cargar todo el peso que estás ejerciendo sobre estas columnas, bueno, estas zapatas más bien.
Aquí tenemos un ejemplo de unas zapatas corridas. Ahora, ¿qué tiene que ver o cómo es que funcionan una zapata aislada y una zapata corrida? Bueno, una zapata aislada funciona solamente precisamente para hacer algo o una columna que no va a tener que conectar, ¿sale?, todas las cargas puntuales que se ejerce sobre uno solo, sino que las cargas se van a distribuir en el caso de las zapatas corridas. En el caso de estos tipos de zapatas, ya ven que están unidas como por unos elementos, como si fueran unas traves, ¿vale? Esas traves ya no se les van a llamar traves. Cuando van por abajo, ¿sale?, sobre el suelo, se les llaman contratraves. Y cuando van por arriba, se les llaman traves. Entonces, todas estas zapatas se conectan con contratraves como si fuera una especie de cinturón donde amarramos a todas las zapatas y todas las zapatas, digamos que transmiten las cargas entre unas y otras y se vuelve un sistema un poquito más parejo, ¿vale?, de soporte para un edificio. Este tipo de sistemas de construcción se ocupan más para edificios o para empezar a hacer rascacielos. No sé si han visto, supongo que todos hemos visto este edificio como espiral, ¿sale?, que está ahí por Angelópolis, como para ir hacia la carretera hacia Tlixco, ¿vale? Todos hemos visto, creo que este edificio de tipo hélice se llama, edificio, no me acuerdo, pero le voy a poner, a ver, aquí Puebla, espiral, este es. Creo que todos hemos visto este edificio, ¿no?, que según así va a quedar, ¿no?, según, pero ya se tardaron un buen, ¿no? Este edificio, tuve la oportunidad de entrar a una conferencia que hablaron sobre este edificio, y ahí tenemos algo más real, ¿sí? Este edificio, por ejemplo, tiene un sistema constructivo diferente. ¿A qué me refiero con diferente? Este edificio está soportado únicamente por esa columna que ven en medio. Sobre sobre esa columna está soportado todo. Todo, absolutamente todo, ¿no? Quiere decir que solamente funciona con una zapata aislada, imagínense. Pero para eso se invirtieron toneladas y toneladas de concreto, porque el mismo tamaño que tiene por arriba, o el que vemos, el mismo tamaño lo tiene por debajo del suelo. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen, y véanlo, háganlo un ejercicio, ¿no? Si ustedes tienen digamos que su lápiz, ¿no? Tienen su lápiz, pónganlo de forma vertical. Si lo dejan solamente así, superficialmente, ¿no?, se va a caer, ¿no?, porque no tiene ningún apoyo. Ahora, ustedes métanle como unos, ¿cómo se le llama? Como unas fuerzas o unas cargas para que puedan agarrar ese lápiz, ¿no? Puede ser, no sé, un libro, una libreta, una cajita, algo así, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a estar más tiempo de forma vertical. Ahora, ¿qué pasa si ustedes meten, por ejemplo, su lápiz en la tierra y lo dejan a la mitad? ¿Qué va a pasar? El edificio tiene mayor estabilidad y no se va a caer tan fácilmente. Entonces, ese tipo de lógica usaron estos constructores, ¿no?, o este despacho, ¿no? ¿Qué hicieron? Dejaron, digamos que la mitad enterrada y la otra mitad hacia arriba, ¿no?, para que tuviera esta verticalidad y todo el peso que se le pueda ejercer vaya directamente hacia el suelo y digamos que esa columna pueda permanecer verticalmente sin tener algún tipo de daño estructural o que le pueda afectar algún tipo de carga. Entonces, creo que ya nos desviamos un poquito del tema, pero es lo que les quería comentar, ¿no?, acerca de lo que dijiste, Estrella, ¿no? No porque sea muy alto quiere decir que pueda cargar más, o no porque sea muy bajo puede cargar más. Esto es lo que
bueno, ya nos adelantamos un poquito, pero este era como que y qué bueno que lo dijiste, Estrella. Estos son los tipos de proporcionalidad que vamos a estar viendo, ¿no? Si nosotros tenemos un objeto y es bajito o chaparro, ¿vale? Y le metemos una carga un poco pesada, ¿qué va a pasar? Que lo va a soportar, ¿no? Y más si su base es ancha, y si quieren el día martes podemos observarlo mejor, les voy a dar una pequeña demostración. Si tenemos un objeto que sea como muy ancho, pero muy bajito, y le metemos una carga, quiere decir que toda la carga que se ejerce sobre ese elemento vertical va a distribuir las cargas perfectamente bien y las va a distribuir y ese elemento va a cargar cosas más pesadas. ¿Qué pasa si nosotros ejercemos sobre un elemento más esbelto pero más largo? ¿No? Va a ser como si le ejerciéramos una presión y ese elemento vertical, ¿qué es lo que va a hacer? Puede que se truene, puede que no, pero para eso hay que tener como ciertas, volvemos a lo mismo, ciertas medidas de proporción a cada cuánto hay que colocar esas columnas para ejercer ese peso en forma horizontal y el elemento vertical lo pueda soportar. No sé si me doy a explicar. ¿Sí me entendieron lo que quise decir? Pues que entre más, o sea, si es más alto pero más delgado, como que se va a tronar, ¿no? O algo así. Sí, sí, realmente es eso, pero a ver, déjenme ponerles otra imagen. Sí, sí, eso es como que la proporción tiene que ser, o ese sistema de proporción más o menos manejaban en ese tiempo. ¿Sí? Entre más chaparro, la columna tiene que ser, bueno, más bien, si la columna es más chaparra y la base más amplia, puede cargar mayor peso, ¿vale? Por tener consideraciones de más firmeza, más, digamos que durabilidad, ¿sale? Pero, ¿qué pasa si tenemos una columna delgada, pero un edificio alto? ¿No? Se va a tronar, obviamente, ¿no? Entonces, déjenme buscar una imagen rápido donde se pueda apreciar mejor este tipo de cosas. Profe, ¿y a poco la zapata aislada y la zapata unida aguantan el mismo peso? No, 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 no. Bueno, depende también del cálculo estructural, ¿vale? Porque dependiendo del tipo de varilla y el tipo de concreto, también va a depender la fuerza que se le pueda ejercer a las traves o a las columnas. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema, ¿no?, que le llamamos el sistema marco rígido. Es un sistema de construcción que es el más tradicional de todos, ¿no? Si se pueden dar cuenta, tenemos zapatas aisladas, ¿sale? No están unidas, tenemos aisladas, y tenemos traves y tenemos columnas, ¿no? Si se dan cuenta, el nivel de proporción entre las traves y las columnas son las mismas. Y se dieron cuenta. Son casi idénticas. Pero cuando nosotros conectamos la columna con el dado, este es el dado, este rectangulito, bueno, este cubo que tenemos aquí, se llama dado, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, entre el dado y la columna es un poquito más delgada que el dado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el dado, perdón, en el dado se ejercen toda la presión que estamos cargando desde estas traves, ¿vale? Estos tres pisos, todas estas cargas que ejercen se concentran en un solo punto, que es la columna, y esas cargas se transmiten hacia el dado, y el dado lo que va a hacer es transmitir esas cargas directamente sobre el piso o sobre la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando nosotros empecemos a diseñar, ustedes diseñen un edificio o una casa, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Para eso hay que considerar
ciertas cuestiones un poco más elaboradas. ¿Qué quiero decir? Hay que considerar carga muerta. La carga muerta es el propio peso que tiene el edificio, ¿sale? Como cuánto pesa una trave, ¿sale? Dependiendo también la dimensión de la trave, cuánto va a pesar la columna, ¿sale? Y cuánto va a pesar el techo, ¿no? O las losas que tenemos, dependiendo del número de pisos. Esas son las cargas muertas. ¿Por qué se les llaman así? Porque no tienen vida propia, por así decirlo, ¿no? O sea, son objetos inanimados que tienen un propio peso, ¿vale? Y que esas cargas a fuerza tienen que estar. Ahora, ¿qué otro tipo? Se consideran cargas vivas. Las cargas vivas son eh, todas las personas que pueden entrar en un edificio. Por ejemplo, si nosotros vayamos al plantel Volcanes, ¿no? Y lo vamos a ver el día martes, ¿no? Si nosotros vamos al plantel Volcanes, ¿vale? Y digamos que el edificio está considerado para que cargue por lo menos, eh, no sé, lo mínimo creo que es unas 2 toneladas por centímetro cuadrado, ¿vale? Eso quiere decir que puede soportar, digamos, el propio plantel puede soportar hasta 1000 personas, ¿no? Un ejemplo. Pero si nosotros metemos a más personas, ¿qué va a pasar? No es que se vaya a tronar el edificio, no es que se vaya a caer, sino que hay también dentro de los cálculos estructurales, hay ciertos, digamos que variaciones que nosotros podemos encontrar. ¿Cuáles variaciones pueden ser? Digamos que si el edificio está pensado para que cargue 1000 personas, el calculista lo tiene que considerar para que cargue todavía más, por cualquier cosa, ¿no? No sé si han visto, hay un video ahí en las redes sociales que anda circulando, ¿no? En un estadio, ¿no? Cuando toda la gente empieza a brincar, ¿no? Y las gradas se empiezan a mover, ¿no? Y tienen esa flexión. Entonces, el estructurista tiene que considerar hasta esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si hay un sismo, ¿no? Ahora como el que hubo apenas, ¿no? Y digamos que hay personas en un edificio, ¿sale? El calculista debe de considerar que el edificio pueda soportar ese tipo de flexocompresiones que se ejerce cuando se tienen sismos y que la gente todavía puede evacuar, ¿no? Entonces, esos movimientos telúricos que ejerce el edificio o que tiene el edificio, tiene que soportar por lo menos todavía un poquito más de lo que se considera para este tipo de terrenos, ¿no? O sea, me estoy metiendo en pocos en criterios un poquito más técnicos, pero digamos que todas estas cuestiones de cálculos estructurales y todo esto tiene que ver también con sistemas de proporcionalidad, ¿no? Es como si ustedes tuvieran, por ejemplo, una columna más ancha y traves más delgadas, ¿no? O viceversa. Si tuviéramos columnas delgadas y traves más anchas, ¿qué va a pasar? Se va a tronar más rápido el edificio, ¿no? Porque las traves son más anchas y las columnas un poquito más delgadas, y las columnas, ¿qué va a pasar? Se van a tronar, ¿no? Si el peso es mayor a la dimensión de las columnas, no va a soportar del todo el edificio, ¿no? Entonces, todos estos, digamos, sistemas de proporcionalidad se vieron desde los griegos y se siguen ocupando hasta la fecha, ¿no? Porque ellos pusieron las bases para considerar todo esto, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna otra pregunta. No, profe. Ok, entonces vamos a seguirle, ¿sale? Voy a quitar esto y vamos a ir otra vez a la presentación. Entonces vamos con el segundo, la segunda orden,
que es una orden jónico, ¿vale? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? El orden jónico tiene unas líneas más orgánicas, más ligeras, más fluidas, ¿sale? Esta orden alude a las líneas del cuerpo femenino, caracterizando la esbeltez femenina, ¿no? En la composición del capitel, que es lo de arriba, ¿sale? Se observan influencias orientales. Tales pueden ser como tallado de hojas de palma, papiro y hojas vegetales, posiblemente inspiradas en la arquitectura egipcia. Aquí podemos ver volutas, ¿no? Estas son se llaman volutas, ¿vale? Ahorita vamos a ver por qué. Pero esta orden surgió cuando los romanos empezaron a conquistar Egipto, ¿vale? Y vieron que los egipcios también tenían unas columnas o unos sistemas de proporcionalidad también muy parecidas a los que ellos tenían, ¿no? Entonces, digamos que aquí entra también arquitectura un poco egipcia. Creo que estaría bien que investigaran un poquito de eso, ¿vale? Se los dejo, no de tarea, por curiosidad, si lo quieren investigar, ¿vale? Pero ellos también tienen estas columnas, ¿vale? Que son, digamos que de la parte baja más anchas y de la parte más alta más delgadas, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Si tuviéramos columnas como de ese tipo, ¿no? Que la base es más ancha y la parte superior es más delgada, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que las cargas horizontales, o las traves, como le podemos llamar, tienen que ser más delgadas, pero también más altas, ¿sale? Y ese peso se va a ejercer sobre la base, más bien sobre la parte superior de la columna, que es más delgada, pero todas esas cargas que se transmiten vienen descansando sobre la base que es más ancha. Entonces, hasta los egipcios también les enseñaron a los romanos cómo hacer este tipo de arquitectura, que es más realmente como esto, ¿sale? Que es del orden jónico, que tiene influencias de la arquitectura egipcia, ¿sale? Realmente en composición, esta orden presenta una base más amplia, ¿sí? Lo que le permite recibir una mayor carga, un fuste delgado que se ensancha ligeramente cuando llega a la base, y capiteles con ornamentos en forma de espiral, más conocidos como volutas, ¿no? Lo que dijimos hace ratito, ¿no? O sea, hace que la parte superior es más delgada, la base es más ancha y es un poquito más alta a comparación del dórico, ¿vale? Entonces, lo que dice que esta orden presenta una base más amplia y al presentar una base más amplia permite recibir una carga mayor, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en la arquitectura, lo que se está viendo, ya ven que pues tenemos el cambio climático y todas estas cuestiones, ¿no? Muchos de los arquitectos lo que quieren hacer es hacer columnas al revés, ¿no? Y van a decir, ¿cómo es que hacer columnas al revés? Bueno, muchos ahorita arquitectos modernos quieren hacer que haya menos huella o menor planta, ¿sale? Sobre el terreno y tener una mejor verticalidad, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Digamos que las columnas empiecen desde algo más delgado, desde la tierra, y se empiezan a hacer más anchas conforme van haciéndose más altas, ¿vale? En la parte superior va a ser más ancha y a nivel de piso es más delgado, ¿no? ¿Por qué esto? Les digo, porque muchos quieren hacer lo contrario, ¿no? Y gracias también a la tecnología y algunos materiales que se han estado haciendo o descubriendo, ¿vale? Nos permiten ahorita hacer esto. Creo que hay un edificio así, ya construido, que solamente es una base pequeña y todo lo demás es un volumen gigantesco. Es un edificio muy grande, que está soportado solamente por un par de columnas y todo lo demás lo cargan las columnas, ¿no? Entonces, realmente la huella que estamos dejando en el piso o en la tierra es menor a comparación de dejar una base muchísimo más amplia y que a lo mejor puedan ocupar más terreno, ¿no? Entonces, esto del Dorian jónico es lo contrario, ¿no?
quiere decir que la base es más ancha y la parte superior es más delgada. Todas las cargas que se ejercen sobre esto tienen que ser más delgado para poder recibirlas sobre las columnas, pero eso quiere decir que sean más altas. Entonces, después esto los quisieron adornar, ¿sale? En este caso, por ejemplo, tenemos ornamentos en forma de espiral, lo que les digo que se llaman volutas, esas espirales, ¿vale? Y las podemos encontrar de la siguiente manera, algo así, ¿vale? Lo que les comentaba, ¿no? Al ser más delgadas en la parte superior, digamos que esas traves, esos elementos horizontales que está cargando, ¿vale? Son eh, más delgadas o son del tamaño de la columna, pero si se dan cuenta, son más altas, ¿no? Entonces, esas, digamos que se tienen que distribuir las cargas de una mayor proporción. ¿Qué me refiero con esto? Y volvemos a lo mismo. Si nosotros tuviéramos elementos más anchos, pueden ser menos, más bajitos. Si tenemos elementos más delgados, tienen que ser elementos más altos. Esto se puede considerar también, ahorita se está considerando con cálculo estructural, ¿no? Imagínense en ese tiempo, como calculabas eso, pues estaba medio en chino, ¿no? Entonces, eh, si es que nosotros pudiéramos diseñar una casa, por ejemplo, y queremos que la planta esté libre, ¿no? Que el techo parezca libre de traves y de columnas y todo eso, bueno, pues eso va a requerir de que la trave se tenga que esconder sobre el techo, ¿vale? Y la trave tiene que ser más chaparra, pero de una base más grande, ¿vale? Donde pueda soportar o se pueda distribuir las cargas que se ejercen sobre esa trave y que nuestra planta o nuestro primer piso o el techo, por así decirlo, se vea totalmente limpio y se vea perfectamente bien. Entonces, no tan solo es ver este tipo de arquitectura, sino que también es analizarla un poquito de cómo es que se distribuyen o cómo sabían que se distribuyen las cargas. ¿Vale? Vamos a la siguiente, que es el sistema corintio. Y yo creo que les voy a dar más prisa a esto porque si no, no nos va a dar tiempo. ¿Vale? Entonces, el sistema corintio es de los tres estilos, es el más refinado. ¿Vale? Eh, Está más ornamentado, tiene muchísimo más diseño, ¿sale? Y esta columna está pensada en una figura delgada de una niña. Imagínense, ¿no? Tiene brotes y hojas de acanto, caracterizan el dibujo tridimensional de la piedra escultórica, ¿no? Aquí es donde los romanos empezaron a hacer esculturas ya más elaboradas y es 10 veces más alto que ancho, la más delgada de las tres columnas. Ahora, dependiendo de lo que hemos dicho, alguien que me quiera responder o que quiera participar, si es 10 veces más alto que ancho y es la columna más delgada de las tres, ¿cómo tienen que ser las cargas que va a recibir esta columna? ¿Alguien puede decirme una respuesta? No importa que estén mal, aquí estamos para equivocarnos, ¿vale? ¿Alguien quiere participar? La carga tiene que ser más proporcionada para que aguante. Ok, tiene que ser más proporcionada. Muy bien. Ahora, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que estar más proporcionada? No sé si estoy bien, pero tal vez un poco más gruesa porque pues están diciendo que es delgada pues la columna, entonces no sé, tal vez un poco más gruesa para que puedan soportarse entre las dos. Ok, tú lo propones más gruesa. ¿Alguien La más? zapata debería de ser más proporcionada. Las bases de abajo. La base tiene que estar más proporcionada. Ok, O también podría ser como un sistema de, como estábamos viendo de las zapatas corridas, como un sistema de columnas corridas, por decirlo así, para que tengan como que varios soportes y no todo lo tenga una sola columna.
Casi latinas, Valente, casi latinas. Pero realmente ese es el concepto. A ver, vamos a dibujarlo un poquito, ¿sale? Vamos a hacer una pizarra para que nos podamos entender mejor. ¿Vale? Voy a compartir la pizarra, ¿sale? Para que todos lo vean. ¿Okay? Si estamos diciendo que hay unas columnas más anchas, bueno, mejor lo voy a hacer con la herramienta, ¿sale? Ok. Si nosotros decimos que tenemos unas columnas anchas y chaparritas, ¿vale? Voy a ponerla, digamos que esta es la planta y este es de una vista de perfil, ¿no? Bueno, voy a hacerla más ancha. ¿Vale? Esta es la primera que vimos, ¿no? Esta es planta, vista en planta y la otra es vista de perfil, ¿sale? Tenemos una base más ancha, pero no está tan delgada, pero tampoco está tan alta, ¿vale? La otra decía que tenemos una base ancha también, ¿vale? Pero la columna iba desde lo ancho y, bueno, aquí lo voy a dibujar, bueno, esto lo voy a borrar, a ver. Esto lo voy a borrar. Decía que la base, esta es vista en perfil, ¿sale? Que la base es ancha, pero que se va reduciendo, casi como una especie de triángulo truncado, ¿vale? Ahora, la otra nos está diciendo que la base es más delgada, pero en vista en perfil es más alta. Ahora, siguiendo esta lógica, ¿qué pasa entonces si voy a dibujar otra? Voy a dibujarla aquí, ¿sale? Si tenemos una columna delgada, pero alta, ¿sale? Las cargas que se ejercen también tienen que ser delgadas y altas, ¿no? Ahora, ¿qué necesito? Una sola columna, estamos de acuerdo que no puede soportar este rectángulo, ¿sale? Voy a borrar esto para que no nos confundamos, ¿sale? Si digamos que esta columna, y creo que por lógica sabemos que una columna delgada no puede soportar una carga horizontal, esta es la carga horizontal y esta es la carga vertical, ¿sale? Una columna delgada, una sola, no puede soportar una carga horizontal de una mayor magnitud. ¿Cuál sería su propuesta para solucionar esto? Poner más de las delgadas. Poner más de las delgadas. ¿Alguien quiere dar más? ¿Alguien quiere dar menos? Hacer más corto lo de arriba. No. ¿Sí, Mariana? Poner más Poner columnas. dos, poner una de cada lado. Una de cada lado. De esas, las chicas. Bueno, de las que van. Vamos a poner una aquí y poner la otra aquí. ¿No? ¿Sí? Sí. Ok. Mariana, ya no te escuché. A ver, dime. Bueno, era lo mismo, poner más columnas a los lados. A los lados. Ahora, digamos que estas columnas no pueden soportar tanto. ¿Vale? Si son muy delgadas, creo que aquí no me pasé de
de delgado con la columna. Voy a hacerlo un poquito más delgada, que se vea proporcional, ahorita que estamos hablando de proporcionalidad, ¿vale? Si nosotros tenemos dos objetos o dos soportes verticales y en medio no tenemos nada, ¿qué va a pasar con el elemento horizontal? Bueno, si lo está soportando de las esquinas o de los extremos, decimos que es un sistema monolítico, ¿vale? Que le llamamos monolítico, porque precisamente solamente están soportando en dos puntos está soportando este tipo de cargas, ¿vale? Entonces, si tenemos un sistema monolítico, ¿qué va a pasar con las cargas horizontales? Bueno, si la trave, digamos que es más pesada que estas columnas, primero, la columna se nos va a tronar, ¿vale? Porque no puede soportar el peso de esas dos, ¿vale? Que le llamamos una falla por compresión, como se le llama estructuralmente, ¿vale? Ahora, ¿qué va a pasar con la carga horizontal? Pues vamos a tener un pandeo porque no tenemos ningún soporte en esta parte. ¿Sale? Se va a pandear, ¿no? Por eso es que no sé si han visto, o a lo mejor también en sus casas también puede llegar a pasar, que tenemos a veces unos techos y se ven como así como pandeados, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ejerció o no se calculó el esfuerzo que se ejerce en esta parte, ¿vale? No se calculó bien y se pandean por eso algunas losas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿O cuál es la solución que debe? Bueno, no sé si ya lo puedo borrar. Voy a borrar este dibujo, ¿vale? Bueno, estas líneas. ¿Qué hicieron los romanos para evitar esto? ¿Vale? Imagínense que todo esto es de mármol, ¿no? Obviamente es algo muy, muy pesado, ¿vale? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, siguieron teniendo columnas así, pero lo que hicieron fue ponerlas más cercas unas de otras, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si nosotros tenemos columnas, ¿vale? Entonces realmente hicieron copiar y pegar y las pusieron lo más cerca posible entre unas y otras. ¿Para qué? Para que todo el esfuerzo que se está ejerciendo en las cargas hacia abajo, hacia el piso, porque todas las cargas, así es, se va a repartir todo el peso en estas cargas, ¿vale? No es que la columna esté mal diseñada, no es que la columna vaya a fallar, sino que hay que poner más columnas en una carga más pesada y así se reparte, toda la carga se reparte uniformemente en todas las columnas que estamos poniendo, ¿no? A esto se le llama proporcionalidad, ¿vale? No porque tengamos un elemento más alto o más pesado, quiere decir que nuestras columnas tienen que ser más anchas y más cortas, ¿no? Quiere decir que entonces nosotros necesitamos columnas. Si lo queremos alto, ¿vale? En este caso porque se ve más griego, así a dos agüitas, ¿vale? Si lo queremos más alto, necesitamos columnas sí más delgadas, pero no porque estén delgadas quiera decir que están mal, sino que necesitamos hacer o repartir las cargas en mayor número de columnas para que el peso se pueda ejercer uniformemente sobre el piso y todo lo que estemos cargando aquí pueda ser distribuido correctamente sobre la tierra. ¿Sí me entendieron? Sí, no, sí, quedó bien. Profe, yo tengo bueno, una pregunta. Cuando es, por ejemplo, para una losa,
Por eso es recomendable siempre poner las ventanas. Eso es como que fuera lo que usted está explicando ahorita. Las columnas de en medio, eso es lo que carga prácticamente o ayuda a la losa a que no se vea caída. Sí, sí, eso ayuda para que no se vea caída. Obviamente, esto es algo muy rudimentario, ¿vale? Esto es lo que hicieron los griegos, ¿vale? Voy a borrar todo esto para que lo veamos digamos que en sistema constructivo actual, ¿sale? Actualmente ya las traves, ¿sale? Vamos a hacer una vista de perfil de una trave. Imagínense que esto es una trave, voy a hacer más ancha para que nos pueda dar, ¿sale? Imagínense que esto es una trave, ¿sale? ¿Cómo se calcula una trave? ¿Cómo es que se ponen las varillas y todo eso, ¿sale? Para que no tengamos este tipo de pandeo, ¿vale? Primera, necesitamos refuerzos tanto horizontales, ¿sale? Que pueden ser en la parte de arriba y en la parte de abajo de la trave. Y necesitamos también refuerzos. A veces se ejercen esfuerzos en medio, de esta manera, ¿vale? Ya sea 2, 3, dependiendo de lo que estemos cargando. Todo esto se hace con cálculo estructural, no se hace al tanteo, o sea, se sacan matemáticas y se sacan cálculo y se diseña de esta manera, ¿vale? Entonces, si tenemos este tipo, obviamente metemos varillas acá y se hacen este tipo de armadura, ¿no? Que le llamamos en arquitectura, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando nosotros metamos las columnas, ¿vale? Que vienen siendo en esta parte, estos mismos esfuerzos, ¿vale? Se llegan a conectar tanto con las columnas y aquí se amarra. Y dentro de las columnas tenemos estribos. No sé si todos han visto los estribos, son como cinturones que se ejercen dentro de las columnas. Aquí también en las traves también tienen estribos. Para cuando haya una falla, ya sea falla por compresión o falla por flexocompresión, que también le llaman, ¿vale? Una, no se truene, ¿no? No vaya a pasar, digamos que esto, que se vaya a tronar o que se vaya a pandear, ¿vale? Entonces, todas estas varillas y todos estos cinturones y todos estos refuerzos se llegan a conectar con elementos verticales. Los elementos verticales son las columnas. Y las mismas columnas tienen cinturones que se le llaman estribos, ¿vale? Y también por dentro tienen otras varillas donde están calculadas para cuando lleguen a los cimientos, todas estas cargas, voy a ponerlo de otro color, todas estas cargas que estamos ejerciendo, ¿vale? Que es las cargas son siempre horizontales, ¿vale? Todas estas cargas se ejercen directamente sobre la columna y sobre la columna ya se ejerce, todas estas se transmiten hacia el piso o hacia la tierra. No sé si me di a entender. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, sí, no, todo bien. Ok, entonces, lo que hicieron voy a borrar esto. Todo lo que hicieron los griegos, o los romanos en este caso, es que no tenían unos sistemas de construcción pues no tan avanzados, primera, y segunda, tenían que hacer maravillas con lo que tenían, ¿no? Que era realmente hacer columnas de mármol, ¿no? Que realmente no estaban sujetadas o no estaban cimentadas digamos que por debajo del terreno,
¿no? Normalmente todas están superficialmente, ¿vale? Y lo que hicieron fue eso, ¿no? Que todas las cargas que se ejercían, ¿no? Empezaron a hacer esto, ¿no? No sé si, creo que nos recuerda un poco al Partenón, ¿vale? Este tipo de construcciones precisamente, y todo esto sigue siendo sección áurea, ¿no? Entonces, esta repartición o ese sistema de proporcionalidad, ¿vale? No es que la columna esté mal diseñada, no es que quiera diseñar otro tipo de columna, podemos ocuparla, pero podemos seguir esta proporción, ¿vale? De entre columna y trave, ¿vale? Que podemos hacerlo. Y esto se aplica para todo, o sea, no para sistemas constructivos. Bueno, aquí lo estamos viendo por los romanos, ¿no? Pero estas proporciones también se deben de ocupar tanto en diseño, como en fachadas, como en cosas más estéticas, ¿no? Por ejemplo, si es una fachada, no podemos meterle tanto peso a una parte y la otra dejarla muy ligera, ¿no? Entonces, también hay que tener esta conocimiento, por así decirlo, de proporciones entre unas y otras, entre tipos de arquitectura, ¿sale? Entonces, estas columnas, volvemos a lo mismo, los romanos no estaban mal, simplemente utilizaron o pensaron de forma diferente, ¿vale? Y en vez de poner dos, tres columnas, ¿no? Que no iba a soportar todo esto, ¿vale? Pusieron más y así las cargas se distribuyen perfectamente bien y van directamente al piso. Entonces, voy a quitar la pantalla tantito, ¿vale? Entonces, hasta hasta aquí todo ha quedado claro. Sí me han entendido del por qué algunas cosas. Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Sí, no, quedó bien claro. Ok, bueno, entonces creo que ya es la última. A ver, déjenme ver. Ok, miren, aquí es un ejemplo, creo que se los debía haber puesto. Pues, volvemos a la presentación, ¿sale? Aquí tenemos la aplicación, ¿no? Y realmente hicieron lo que nosotros estamos proponiendo, según el dibujo, ¿no? Las cargas horizontales ya se dieron cuenta que son más altas, ¿no? Esta trave que está aquí es más alta, pero es más delgada. Y para sostener todo esto pusieron más columnas y entre menos dimensión, bueno, entre menos separadas estén, mucho mejor, ¿no? Y aquí pusieron 1, 2, 3, 4, son 5. Y estas solamente son las que se ven en la imagen, ¿no? Solamente 5 en un espacio que les gusta, más o menos como de 5 metros, 6 metros, ¿no? Échale tú 10 metros, ¿no? Ya exagerando. En 10 metros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Eso quiere decir que están casi cada 2 metros, ¿no? Estas columnas para que puedan soportar todo el peso que estamos viendo. Entonces, volvemos al tema, ¿no? La proporcionalidad no quiere decir, ¿vale? Y ténganlo un poquito más presente. La proporcionalidad no quiere decir que, aunque tengamos elementos eh, más pesados, ¿vale? En cuestiones de constructivismo, ¿vale? No quiere decir que, aunque tengamos objetos más pesados, quiere decir que la columna pueda ser más chaparra y una base más ancha, no, porque hasta eso se va a ver un poco tosco, ¿vale? En nuestro tipo de arquitectura. Puede ser una columna más alta, más esbelta, un poquito más finita, ¿vale? Pero eso quiere decir que nosotros tenemos que meterle más columnas a un espacio, ¿vale? Y obviamente ese espacio ya va a estar mejor distribuido y mejor soportado y es lo que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente. El toscano, creo que es la última,
de las últimas, el toscano, concebido por los romanos. Este orden es una reinterpretación del orden dórico, como el del principio, con una altura de 7 anchos de columna. Eso quiere decir que es más alta que ancha, ¿no? Presenta simplicidad en su forma y por lo tanto también simplicidad en su estructura. Ahí dice adecuado para fortificaciones y prisiones, ¿no? A diferencia de los 3 modelos de origen griego, donde el fuste está estriado, en este orden el fuste es liso buscando la simplificación, ¿no? No porque sea simple, quiere decir que esté mal, ¿no? A veces lo simple, pero bien diseñado, se ve mucho mejor. Siempre casi, ahorita, por ejemplo, en el minimalismo, ¿no? En esta corriente del minimalismo, se busca que sea un espacio más amplio, con menos muebles, ¿no? Detalles un poco más simples, más rectos, ¿no? Y no por eso se ve mal, ¿no? Se ve bastante bien, ¿no? Al menos la mayoría de las personas les gusta mucho el minimalismo, ¿no? Paredes blancas, sin tantos muebles, ¿no? Sillas más con líneas rectas, donde predomina la línea recta, ¿no? Es prácticamente ahorita lo mismo del toscano, ¿no? Ya no tiene tanta ornamentación, pero sigue haciendo su función estructuralmente y se ve bastante bien, ¿no? Aquí creo que puse una imagen, ajá, ahí está. Es esto, ¿no? Es una base no tan ancha, pero ni tan delgada, ¿vale? Es más alta y presenta una simplicidad en su forma de la columna, ¿no? Digamos que ustedes se han preguntado por qué a veces las columnas son cuadradas o son circulares. ¿Alguien se ha preguntado eso? Porque casi siempre todas las columnas son o cuadradas o circulares. ¿Cuántos de nosotros hemos visto una columna triangular, ¿no? ¿Cuántos hemos visto una columna hexagonal o pentagonal, ¿no? Casi nunca. Y eso hay una razón por qué. Cuando veamos, porque yo también les voy a dar geometría, ¿sale? Cuando veamos geometría, vamos a ver del por qué algunas figuras son más estables que otras. Dice, la circular sería para quitar un poco de espacio. Sí y no, porque todo eso depende también de la base y también del tamaño de la columna, ¿vale? No tiene que ver tanto con el espacio. Y a eso voy. Digamos que una figura, entre menos vértices tenga, es mucho más estable. El círculo no tiene ninguna unión con un vértice, ¿vale? La vértice es esa unión entre una línea y otra, ¿vale? Digamos que son las esquinas, ¿vale? Eso se llaman vértices. Entonces, entre menos vértices tenga, mucho mejor. Y van a decir, entonces, ¿por qué cuadrada si tiene 4 vértices y el triángulo solamente tiene 3? Bueno, en arquitectura, digamos que el triángulo es la forma más estable que podamos encontrar, ¿vale? Creo que, bueno, no sé si han escuchado hablar sobre el triángulo. Este se ocupa para cuando son los sismos, ¿no? El triángulo triángulo de la vida. Ya lo encontré, ¿no? Triángulo de la vida, ¿no? A veces se utilizan este tipo de triángulos, o muchos quieren dar a conocer el triángulo de la vida, porque donde nosotros veamos un triángulo, ¿sale? Es donde podamos nosotros tal vez resguardar nuestra vida, en caso de que algún derrumbe o que se caiga un edificio y nosotros estuviéramos adentro, bueno, buscar el triángulo de la vida, ¿sí? Porque siempre entre unión, ¿no? Digamos que vamos a ver un poquito de trigonometría, a ver si se acuerdan. Tenemos los catetos y tenemos la hipotenusa, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos solamente un cateto, digamos que el vertical y la hipotenusa que viene en diagonal, ¿vale? Ese espacio que se crea entre un cateto y la hipotenusa es un espacio vacío, ¿no? Y a veces ese espacio vacío nos puede salvar la vida, ¿no? Por eso dicen que entre menos vértices tenga la figura, es más segura, ¿no?
muchos de los muros, por ejemplo, de contención, que se usan, por ejemplo, en las carreteras, ¿no? Cuando vamos atravesando cerros y algo así, muchos de los muros de contención están construidos de una forma triangular, ¿no? Precisamente sirve como apoyo para cuando, si es que se viene la tierra, ¿no? Y todo ese peso que se ejerce se distribuye sobre los catetos y no les pasa, y no va a suceder tantos derrumbes o pueda resistir un poquito más las cargas de la tierra, ¿vale? Columnas, sí hay, yo sí he visto columnas triangulares, son pocas, la verdad, pero en su mayoría son cuadradas. Me van a decir, ¿y por qué son cuadradas? Si tiene cuatro vértices y me estás diciendo que el triángulo es más, entre menos vértices mejor, ¿vale? La columna cuadrada surge pero a partir de sistemas de construcción, como puede ser el ladrillo, ¿no? Donde el ladrillo nos tiene, o al final de casi todo muro, ¿sí? Nos ejerce una línea recta, ¿no? Y entre unión, entre muro y muro, se forma un cuadrado, ¿cierto? Entonces, a veces los armex, ¿sale? O las traves o algunas columnas se diseñan de forma cuadrada, ¿no? Porque todo va también dependiendo del sistema constructivo, ¿no? Ahora, circulares. ¿Por qué circulares? Bueno, las circulares también son de las columnas más seguras que pueden existir y normalmente se ocupan para, ya sea para estacionamientos, para construcciones un poquito más grandes, ¿no? Siempre, siempre y cuando sean de concreto, porque también ahora hay columnas en forma de H, ¿vale? Hay columnas en forma de I, ¿no? Pero ya son de estas de las de acero, ¿vale? Pero les digo, en geometría y en arquitectura, entre menos vértices, la estructura va a ser mejor. El triángulo es de las figuras geométricas más seguras que podemos encontrar, esa y el círculo. Y supongo que los romanos, al analizar esto, se dieron cuenta que también las columnas circulares, ¿vale? Son también de las más seguras y que también que se pueden tallar de una forma también un poquito más sencilla que una cuadrada, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, una inquietud. Todo bien, ¿no? Ok, si se dieron cuenta no me metí tanto en historia, sino que el punto era analizar más acerca del por qué estos sistemas de proporción. Y la última es el compuesto, que realmente digamos que es el conjunto de todas las órdenes que hemos visto, es la unión de todo, ¿vale? La única diferencia es que la altura es de 10 anchos de columna. ¿Qué quiere decir? Que la altura y el ancho de columna es, eh, es más delgada, ¿vale? Pero quiere decir que es más alta, ¿vale? La altura es, es mayor a comparación del ancho de la columna, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo, que quiere decir que para distribuir las cargas hay que tener muchísimas más columnas dentro de forma perimetral y por dentro del edificio para que todas las cargas sean soportadas entre sí. Entonces, espero que haya quedado claro, ¿sale? De todos modos, vamos a estar viendo sistemas de proporcionalidad y en la próxima clase, para su examen, se va a unir junto con, hay un tema que no hemos visto del todo, solamente vimos una embarradita, que se llama el espacio construido y el hombre, ¿sí? Que es realmente lo que va a tratar su examen, ¿va?
Entonces, la próxima clase, acuérdense, nos vemos en Plantel Volcanes a las 10, a la hora que nos toca, ¿vale? Y vamos a hacer el ejercicio del diseño de la planta arquitectónica con sección áurea. Les voy a pedir, los que vayan a estar de forma presencial, por favor, que lo lleven en una hoja blanca. Llévenlo en lápiz, ¿vale? Y lleven, si tienen colores, lleven colores, ¿sale? Tomos, yo voy a llevar los míos por si acaso, por si a alguien se le olvida, voy a llevar los míos, pero si lleven una escuadra, lápiz, goma y colores. Es lo único que les voy a pedir, ¿sale? Y su hoja, obviamente donde tienen el rectángulo ya dibuja acuérdense que es de 21 centímetros por 13 centímetros, ¿sale? Y los que se vayan a quedar en línea, no se preocupen, voy a seguir transmitiendo, vamos a tener la clase en el salón y se va a seguir haciendo de forma híbrida, ¿no? Por así decirlo. Voy a transmitir tanto en línea y voy a dar la clase en el salón, ¿no? Entonces no se preocupen por eso. Entonces, yo creo que hasta aquí le dejamos por el día de hoy y nos estamos viendo el día martes. Gracias, chicos. Profe, Eh, ¿para cuándo es lo de la clase que dijo? Para el martes, que El tenemos siguiente, la próxima clase. Así es. Ok, gracias. y no, alguna duda. Sí, Pues ve que no puedo. Bueno, aparte de que no puedo ir presencialmente por mis clases de ese día también. sí. Pues por la clase de ese día tampoco estoy en la clase, entonces no sé cómo podría hacerle. De todos modos voy a transmitir y lo voy a dejar grabado, ¿sale? Ujú. Ok, entonces no habría problema si es que después lo entregaría o lo haría. No, 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 no. Ya nada más te encargaría que vieras la clase grabada, lo voy a subir y ya nada más la ves y entregas el trabajo después, ¿no? Ah, ok. Vale, sí, está bien. Ahora, entonces, pues hasta aquí se salvaron del examen porque no me lo quiere abrir el Kahoot, no sé si ya lo perdí, pero a ver si lo hacemos la próxima clase, ¿vale? Y pues nada, chicos, ¿sí? ¿Alguien quiere Una decir duda, algo? es que como yo estoy trabajando, puedo escuchar un poco, pero a la vez no puedo escuchar toda la clase. ¿Sí las va a seguir subiendo? Sí, se me ha estado olvidando subirlas, pero sí, sí, sí. Ahorita me voy a encargar de subir todas las que les debo y ahorita las subo. Sí, muchas gracias, profe. Sí, no te preocupes. Sí, también voy a transmitir en vivo la clase del martes. También. Sí, no se preocupe. Voy a seguir transmitiendo. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, si ya nadie tiene alguna otra duda, ya se pueden retirar. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.